Tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente, es el doctor Gustavo Sosa Pérez. El doctor Gustavo Sosa Pérez es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Chapingo, es candidato a investigador nacional de investigadores. Él estudió la licenciatura en zootecnia, en el departamento de zootecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudió la maestría y el doctorado en el programa de ganadería del Colegio de Postgraduados Campus Montecillos en la disciplina de reproducción. Estuvo trabajando un buen tiempo allá en Veracruz, interactuó con productores que establecieron sistemas silvopastoriles. Sus líneas de investigación es uso de recursos locales para mejorar la eficiencia reproductiva de rumiantes y la interacción nutrición-reproducción en pequeños rumiantes. Adelante, doctor Gustavo Sosa. Muchas gracias, doctor, ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor, por la invitación y por la oportunidad de participar en este importante foro. He seguido a lo largo de estas semanas las ponencias que han presentado y la verdad muy interesante la importancia que le damos a este sector tan importante para la ganadería nacional. El tema que vamos a comentar va a ser el uso de arbustivas en la nutrición focalizada de ovinos para mejorar su eficiencia reproductiva. A manera general, me gustaría compartir un poco la situación actual de la ovinocultura en México y cuál es la principal problemática a la que se enfrentan los productores de traspatio. También veríamos un poquito cuál es el uso de las alternativas para mejorar el comportamiento productivo y reproductivo de pequeños rumiantes. En este caso hablaríamos un poquito del uso de las arbóreas y arbustivas en la producción animal, así como la implementación de la nutrición focalizada como una posible alternativa para mejorar estos parámetros. Y analizaremos un poquito cómo el uso de frutos de leguminosas tropicales mejoran la eficiencia reproductiva en los ovinos. Aquí pretendo mostrarles unos datos obtenidos en mis trabajos de doctorado, con el fin de que analicemos cómo las arbóreas podrían mejorar el desempeño reproductivo en pequeños rumiantes. Y unas pequeñas conclusiones al final. A manera general, podría decir que la ovinocultura se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional. A pesar de que la ovinocultura es una de las actividades que aporta muy poco a la producción pecuaria nacional en cuestión económica, esta actividad representa una gran importancia por el valor económico que representa para el sector de la ganadería de traspatio. A medida que ha pasado el tiempo, hemos visto que el inventario nacional de ovinos ha incrementado y con esto también la producción de carne de ovino. Pero desgraciadamente esta producción no alcanza a cubrir las necesidades de carne a nivel nacional. Según los datos propuestos por el Atlas Agroalimentario del 2019, en México en el 2018 se produjo alrededor de 63,000 toneladas de carne de ovino, de la cual se obtuvo sacrificando el 35% del inventario nacional, lo cual no fue suficiente para cubrir la demanda de carne y se tuvo que hacer uso de las importaciones de aproximadamente 8,666 toneladas de carne. Aquí la importancia que tiene este sector de la ovinocultura nacional, ya que tenemos una gran oportunidad para crecer, ya que la demanda del producto, en este caso la carne de ovino, no ha sido cubierta. La mayoría de los ovinos a nivel nacional se encuentran en la ganadería de traspatio, principalmente en sistemas extensivos, donde el productor no ve esta actividad como una actividad empresarial, sino la ve como una fuente de ahorro, donde utiliza a sus animales para venderlos en cuestiones de emergencia. La alimentación de este ganado principalmente es en pastoreo con especies nativas. Sin asistencia técnica, se utilizan técnicas tradicionales de producción como el empadre continuo, sistemas de cruzamiento entre parientes cercanos, no hay destete, lo cual afecta a estos parámetros tanto productivos como reproductivos de los sistemas de producción. Pero hay un problema más grande al que se enfrenta esta ovinocultura,
y es los estados de subnutrición en los cuales se encuentra este ganado a lo largo del año. Hay temporadas que pueden ser cubiertas de sus requerimientos nutricionales y hay temporadas donde los requerimientos nutricionales de estos animales no son cubiertos. Como lo muestra esta imagen, donde la disponibilidad de forraje a lo largo del año depende principalmente de los factores ambientales, que en este caso sería la precipitación. Y vamos a tener dos temporadas. Una temporada donde los animales alcanzan a cubrir sus requerimientos nutricionales debido a la calidad del pasto que se les proporciona. Pero vamos a tener otra temporada donde los requerimientos nutricionales no se alcanzan a cubrir, principalmente en los sistemas de producción en monocultivos, como lo comentaba el doctor Layón, ¿no? Donde la disponibilidad del forraje depende de la precipitación y a lo mejor vamos a encontrar un poco de forraje, pero un forraje ya muy dignificado, que limite el grado de aprovechamiento por los animales. Aunado a esta carencia de forraje, y si hay forrajes de muy mala calidad, vemos que no hay programas de suplementación en esta temporada. Una suplementación con concentrados o con minerales que está ausente. Y aunado a esto, a las limitadas técnicas sanitarias que podemos hacer en estos animales, pues se complica su productividad, ¿no? Afectando directamente la producción tanto de carne como de corderos en el sistema. Una alternativa que podríamos utilizar para tratar de mitigar ese grado de subnutrición en estas temporadas de sequía podría ser la implementación de una suplementación con concentrados como granos y pastas oleaginosas, pero en todos los sistemas de producción animal la alimentación es el factor limitante, un factor limitante que nos impide hacer un uso excesivo en cuanto al uso de los granos o de las pastas oleaginosas. Y al contrario, estamos preocupados para hacer un uso más eficiente en esa suplementación. Tratar que cuando nosotros apliquemos una suplementación, obtengamos el mejor desempeño por parte de los animales. Pero una parte de la comunidad internacional está preocupada por hacer uso de nuevas alternativas para la alimentación animal, en lo particular que no compitan con el hombre, que sean de buena calidad, que resulten accesibles por su bajo costo y que brinden oportunidades de empleo para las comunidades rurales. Ante esto, el uso de recursos locales para la alimentación animal, como sería el uso de frutos, de vainas y de follaje de algunas arbóreas y arbustivas, podrían ser una alternativa que nos ayude a tratar de mitigar ese grado de subnutrición en el cual se encuentran los animales en los periodos de sequía, ya que una de las características de estas arbóreas y arbustivas es que presentan la producción de frutos o de vainas o de follaje en la época de escasez de forraje, ¿no? Que sería en el periodo de estiaje, ¿no? De esta forma, las arbóreas y arbustivas podrían ser una excelente fuente de alimento para tratar de mitigar ese grado de nutrición, ¿no? Un grado de nutrición que se ve causado por una producción de forraje de mala calidad y muy dignificado. Pero como estas arbustos y arbustivas nos podrían ayudar a mejorar la productividad animal. Pues principalmente por su contenido nutricional, ya que estas especies contienen un contenido de proteína adecuado, y al proporcionar un contenido de proteína adecuado, podríamos ver que los animales podrían tener un mejor flujo de nitrógeno hacia el rumen y de esta manera incrementar la cantidad de población bacteriana que podrían ayudarnos a mejorar la degradabilidad de estos alimentos fibrosos y de esta manera obtener una mayor cantidad de nutrientes que se vería reflejado en el desempeño productivo de los animales. Pero también podríamos obtener de estas arbóreas y arbustivas un complemento proteico que sea más degradable en partes bajas del tubo digestivo. Esto debido por el contenido de compuestos secundarios como los taninos, que tienen la habilidad de ligarse a las proteínas y protegerlas de la degradabilidad ruminal y permite aprovecharlas en partes del tubo digestivo más bajo, como lo había comentado, en el intestino delgado. También, por medio de los compuestos secundarios que contienen estas especies, podríamos ayudar a mitigar la producción de gases de efecto invernadero, como lo comentó también el doctor Layón, donde gracias a las saponinas podemos regular el número
número de protozoarios y su función, y de esta manera mitigar la producción de metano. El uso de arbóreas y arbustivas, tanto en el follaje como frutos, no es algo novedoso, ya que se hace en la mayoría del planeta, ¿no? Y muy comúnmente esta actividad la realizan productores de la comunidad de Angostillo en el municipio de Paso de Ovejas, en el estado de Veracruz, ¿no? Donde ellos cosechan los frutos en la temporada de estiaje, les dan un tratamiento, una molienda, y los ocupan para alimentar a sus animales. En un estudio que realizó Cervantes Marín y colaboradores en el 2015, analizaron la composición química de los principales frutos que utilizan estos productores, viendo estas diferentes especies, que son 6 en total, y observaron que los contenidos de proteína son por arriba del 8%, lo cual cubre para que el rumen pueda cumplir una función aceptable en cuanto a la degradación de la materia seca, ya que para que el rumen funcione de una manera correcta, necesita que los alimentos tengan por arriba del 7% de proteína. Y como vemos aquí, la primera especie, que es el tihuiztle, tiene un contenido de proteína del 8.5, mientras que Clorulenco manguense tiene un contenido del 20.7 de proteína. Su composición química, tanto de la proteína como de la fibra, nos va a determinar la degradabilidad de la materia seca, ¿no? Principalmente el contenido de fibra. Y vamos a ver que la degradabilidad de la materia seca pues es variable dependiendo de su composición química, principalmente de la fibra. También en ese estudio, Cervantes Marín menciona el contenido de compuestos secundarios que podemos ver a las saponinas, a los alcaloides, a los terpenos, a los taninos y a los flavonoides en diferentes concentraciones. Y vamos a ver especies que tienen una cantidad considerable de compuestos secundarios y especies que tienen muy poca o nula concentración de estos compuestos. Como el caso de Acacia cochiacantla, que tiene una gran cantidad de compuestos secundarios, y de Chloroleucon mangensi, que la concentración de compuestos secundarios pues es muy limitada. También en este estudio hicieron una prueba de cafetería para ver la preferencia de los frutos por los animales. En este caso utilizaron ovinos sin ayuno y con ayuno, y vieron que dentro de las principales especies que los animales prefieren está la especie de Chloroleucon mangensi, que es el moreno, y de la Acacia cochiacantla, que es el espino blanco. Otra alternativa que podríamos utilizar para tratar de mejorar el comportamiento productivo y reproductivo de los ovinos sería la nutrición focalizada. Si recordamos tantito, la alimentación es el factor más determinante que nos va a permitir unos parámetros reproductivos y reproductivos en nuestra unidad de producción. Y como lo comentamos anteriormente, existe una gran presión de que cuando nosotros hacemos uso de una complementación nutricional, obtengamos los mejores resultados. Ante esto, la nutrición focalizada podría ser una alternativa. La nutrición focalizada es un componente del paquete integral limpio, verde y ético, donde la apuesta la ganadería de precisión, ya que la nutrición focalizada consiste en proporcionar pocas cantidades de un concentrado por un periodo de corto tiempo para tratar un problema en específico y en un momento determinado del ciclo reproductivo de los animales. La nutrición focalizada se ha utilizado principalmente en ovinos para mejorar el vigor de la oveja y del cordero al momento del parto. También se ha utilizado para minimizar la mortalidad embrionaria, la producción de calostro, que es importante para asegurar la sobrevivencia de los corderos, para adelantar un poco la pubertad y para regular la actividad ovárica y las variables reproductivas de las ovejas. Pero ¿cómo la nutrición puede afectar la reproducción? Hablar de nutrición y reproducción es algo muy complejo, ya que todavía no se encuentra bien determinado cómo es que la nutrición puede regular la reproducción. Pero a manera general podríamos decir que los animales que se encuentran en una cuestión de subnutrición o una nutrición restringida van a tener unas bajas concentraciones o secreciones de GnRH por el hipotálamo, lo cual va a afectar directamente a otra glándula, que es la hipófisis, sobre la secreción de LH y FSH. Y este efecto se va a ver todavía más comprometido porque este eje hipotálamo-hipófisis
se va a ver mucho más sensible a la retroalimentación negativa del estradiol que se genera en el ovario debido a un grado de subnutrición. Mientras que en animales que han sido bien nutridos, vemos que esta secreción de GnRH aumenta y por lo tanto se vuelve una retroalimentación positiva del estradiol hacia el hipotálamo, que aumentaría la secreción de hormonas como la LH y la FSH, lo que nos favorecería el crecimiento folicular, a grado de tener folículos preovulatorios que llegarían a la ovulación y a la formación de un cuerpo lúteo. Ante esto, existen muchas sustancias o señales metabólicas que puede el cerebro, en este caso el hipotálamo, determinar esas concentraciones de señales metabólicas y actuar directamente sobre el eje hipotálamo-gónadas para estimular la secreción de hormonas y con esto el buen funcionamiento reproductivo. Pero ¿cómo la nutrición podría afectar la actividad ovárica? En la vida adulta de los animales, la nutrición puede actuar en la actividad ovárica de tres formas diferentes, en un modelo estático, en uno dinámico y en uno intermedio. El modelo estático hace referencia a que los animales van a tener una mayor tasa ovulatoria en animales que están bien nutridos, que tienen una buena condición corporal, un grado de engrasamiento, que aquellos animales que están en una condición corporal desfavorable, ¿no? Siendo entonces positivo que los animales se encuentren en una condición corporal adecuada al momento de una sincronización de estos, por ejemplo. El efecto dinámico de la nutrición sobre la actividad ovárica en las ovejas hace referencia a programas de suplementación por periodos que van más allá de 3 semanas, ¿no? Donde nosotros podemos ocasionar un cambio de peso en esas ovejas y de esta manera estimular la actividad ovárica en cuanto a incrementar la tasa ovulatoria. El efecto inmediato para mejorar la actividad ovárica en las ovejas se hace mediante el uso de la nutrición focalizada, donde nosotros aplicamos una cantidad pequeña de concentrados energéticos o proteicos y por un periodo de corto tiempo, donde nosotros buscamos que ese incremento en la nutrición incremente las señales metabólicas como la insulina, la glucosa, la leptina o el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1 y nos ayuden a recuperar folículos que van a atresia. A recuperar esos folículos que van a atresia, los llevamos hasta un grado preovulatorio, folículos mayores de 4 milímetros en ovejas de pelo, los cuales a lo mejor ya no van a ser tan sensibles a la acción de la folículo estimulante, pero al incrementar esas señales metabólicas de insulina, de glucosa y de leptina, los van a ser más eficientes para utilizar esas pocas concentraciones de FSH y llevarlos a un grado de folículos preovulatorios y con esto ovulen y que tengamos una mayor tasa ovulatoria. Pero ¿cómo el uso de las arbóreas pueden mejorar la eficiencia reproductiva en ovinos? Tomando como base los estudios hechos por Cervantes Marín en el 2015, tomamos la decisión de evaluar dos de los frutos principales, uno que es acacia, que es el espino blanco, y otro que es Chloroleucon mangensi, que es la especie, bueno, el nombre común de moreno. Tomamos esta decisión por los contenidos de proteína cruda que presentan estas especies, así como la cantidad de compuestos secundarios que presentan, ya que una de las especies contiene una gran cantidad de compuestos secundarios y otra es nula su concentración. Así como la preferencia por los ovinos. Vimos que estas dos especies son de las principales que fueron consumidas por los ovinos tanto en ayuno como sin ayuno. Para esto, tratamos de colectar frutos de estas especies, ahí en los potreros de los productores de angostillo. Los colectamos, se murieron y luego se mezclaron. Tomamos esta decisión de utilizar una especie que tuviera alto contenido de compuestos secundarios, como la acacia, y una que tuviera una baja concentración de compuestos secundarios, pero que tuviera una gran cantidad de proteína, para ver cómo era la degradabilidad de estos frutos a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Y principalmente analizar cómo era la degradabilidad de esta proteína. Para evaluar cómo esos frutos podrían actuar en el comportamiento reproductivo de los ovinos,
realizamos una serie de experimentos. Una serie de experimentos que el primero fue analizar si esta harina de frutos de leguminosas tropicales servían como una alternativa para complementar la alimentación de pequeños rumiantes, ¿no? Y para esto analizamos por separado cada una de estas especies, lo que es moreno, espino y espino blanco, y hicimos la mezcla uno a uno de estos frutos, ¿no? Con el objetivo de ver cuál es la composición química, cuál era su degradabilidad ruminal in situ, tanto de la materia seca como de la proteína cruda, y cuál es la degradabilidad intestinal de esa proteína. Y como resultados, vimos que el contenido de proteína concordaba con los resultados propuestos por Cervantes Marín, pero vimos que el contenido de proteína de la mezcla 1 a 1 tenía un nivel de proteína de 18.4%, lo cual es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de los ovinos según las tablas del NRC. Analizamos también el contenido de taninos y vimos que tanto Chloroleucon mangensi como la mezcla tienen contenidos por abajo del 5% de la materia seca, lo cual no podría afectar tanto en la degradabilidad de la materia seca, así como de la proteína, mientras que Acacia presenta un contenido de taninos por arriba del 5%, y a lo mejor podría tener un efecto negativo sobre la degradabilidad tanto de la materia seca como de la proteína cruda. Cuando analizamos la degradabilidad in situ de la materia seca, observamos que de acuerdo a la composición química y a la composición o al contenido de compuestos secundarios, vimos que Chloroleucon mangensi, en este caso moreno, fue el que tuvo una mayor degradabilidad de la materia seca. ¿Y esto por qué? Por sus menores contenidos de fibra, así como de mayor cantidad de nutrientes. Mientras que en el caso de espino blanco, vemos que la degradabilidad de la materia fue mucho menor. Y fue mucho menor porque tiene una mayor concentración de compuestos secundarios, en este caso de taninos, y mayor cantidad de fibra detergente neutro, lo cual limita su aprovechamiento de la materia seca. Y vimos que la mezcla 1 a 1 de estos frutos pues tiene un comportamiento intermedio. Cuando analizamos la degradabilidad ruminal in situ de la proteína cruda, nos dimos cuenta que la especie Chloroleucon fue la que tuvo una mayor degradabilidad de la materia seca. Y es lógica, porque no tiene tantos compuestos secundarios como los taninos que evite la degradabilidad de esa proteína. Mientras que en el caso del espino blanco, vemos que la degradabilidad de la proteína es muy baja. Y es muy baja por el alto contenido de taninos que presenta. Mientras que en la mezcla 1 a 1 observamos un comportamiento intermedio. Esto puede tener una justificación, ya que diversos trabajos han reportado que cuando mezclamos una especie con alto contenido de taninos con una especie que tiene alto contenido de proteína, pues se hace un mejor uso del nitrógeno, favoreciendo el aprovechamiento del nitrógeno por los animales. Por lo tanto, en este caso vimos que se puede hacer un mejor uso del nitrógeno al combinar estos dos frutos. Después realizamos una prueba de degradabilidad in vitro de la proteína cruda para saber qué cantidad de la proteína que estamos ofreciendo es degradada, bueno, qué cantidad de esa proteína escapa a la degradación ruminal y de la que escapa a la degradación ruminal, qué porcentaje puede ser degradado en el intestino delgado. Y como muestra aquí la imagen, vemos que en este caso, Acacia es la que protege mucho más a la proteína de la degradación ruminal. Y vemos que para el caso de la proteína degradada en el intestino delgado, pues es más la que llega al intestino delgado por parte de Acacia. Mientras que la mezcla de los dos frutos y el Chloroleucon mangensi tienen un menor porcentaje de proteína que es degradado en intestino delgado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros suplementamos 500 gramos de cada uno de estos frutos, así como de la mezcla? Expresado en gramos, vemos que Chloroleucon mangensi es la que aporta más gramos de proteína que escapan a la degradabilidad ruminal. De ahí seguido
de la mezcla y en menor cantidad la de espino blanco. Pero cuando analizamos la cantidad de proteína que es degradada en intestino delgado, vemos que la mezcla de estos dos frutos es la que tiene mejores características para servir como un complemento nutricional para animales que son alimentados en praderas de monocultivos en épocas de estiaje. ¿Por qué? Porque es la que nos permite ofrecer una mayor cantidad de gramos de proteína que se absorben en el intestino delgado y de esta manera mejorar el comportamiento productivo y reproductivo de los animales. Más o menos, la mezcla es superior a las otras dos especies en un 15 o un 20% más en gramos que se pueden aprovechar en el intestino delgado. De ahí tomamos la decisión de evaluar esta mezcla de frutos en el comportamiento productivo y reproductivo de la oveja peligüe. Doctor, tiene 5 minutos. Ok, doctora, gracias. Bueno, el primer estudio consistió en evaluar la actividad reproductiva de la taza y para esto suplementamos ovejas durante un periodo de 7 días con esta mezcla de frutos y observamos que incrementó el tamaño de folículos grandes, sin afectar los tamaños pequeños y medianos. Por lo tanto, esta respuesta de las ovejas a incrementar el número de folículos preovulatorios es debido a esta suplementación proteica. En este mismo experimento analizamos la duración del estro y la tasa ovulatoria por la técnica de la paroscopía. Observamos que las ovejas que fueron complementadas presentaron un estro más prolongado y esto puede ser justificado por una mayor cantidad de folículos que llegaron a la ovulación y que por lo tanto mantuvieron una cantidad mayor de estradiol, lo que representa la conducta de estra de las ovejas. Y en cuanto a la tasa ovulatoria, esto es debido por la complementación proteica que realizamos con la suplementación. En este experimento también determinamos la concentración de progesterona y vimos que el grupo que fue complementado presentó unas concentraciones superiores a progesterona que el grupo que no fue complementado. Y esto tiene razón por la tasa ovulatoria, ya que hay una correlación positiva entre el número de folículos que llegan a ovulación y que forman cuerpos lúteos con la concentración de progesterona en torrente sanguíneo. En otro estudio que realizamos en hembras cíclicas, sincronizándolas, observamos que cuando suplementamos a las ovejas con la mezcla de estos frutos, vimos que tuvo un comportamiento muy similar a un grupo que se le aplicó los progestágenos y una hormona gonadotrópica, la cual tiene la función de estimular el crecimiento folicular, ¿no? Entonces, en este caso, metimos un testigo positivo, que es el tratamiento de CIDR más SG, que estimula el crecimiento folicular, y tuvimos un testigo negativo, donde solamente sincronizábamos el estro con progestágenos. Y vimos que el tratamiento de CIDR más la nutrición focalizada tiene un comportamiento similar al de utilizar una gonadotropina, ya que el efecto de la nutrición focalizada estimula al ovario para recuperar folículos que van en atresia y de esta manera incrementar la tasa ovulatoria y por consiguiente incrementar el número de óvulos que pueden ser fecundados y se vería reflejado en la prolificidad y fecundidad de estas ovejas. En otro estudio que realizamos para ver el anestro posparto y cómo el anestro posparto lo podíamos acortar haciendo uso del amamantamiento y de la nutrición focalizada, observamos que las ovejas que estaban en amamantamiento controlado, pues reiniciaron su actividad reproductiva más rápido. Y esto no es nada más que comprobar trabajos que han hecho la línea de investigación del doctor Jaime Gallegos. Y cuando analizamos la complementación nutricional en cuanto a la administración de 500 gramos de esta mezcla de frutos, observamos el mismo comportamiento que vimos en los otros experimentos, donde las ovejas entraban más rápido en estro, tenían una mejor tasa ovulatoria, una mejor fertilidad y una mayor prolificidad y fecundidad. Esto debido al efecto que puede generar la complementación nutricional con estos frutos sobre la actividad ovárica. De manera de resumen, les podría yo decir que la administración de 500 gramos de esta mezcla de frutos en la nutrición focalizada nos permite mejorar el comportamiento reproductivo de ovejas peligüe,
ya que nos incrementa el número de folículos preovulatorios, nos ayuda a reducir el tiempo al inicio de estro, nos ayuda a incrementar la tasa ovulatoria y incrementar la prolificidad y la fecundidad. Por lo que la implementación de esta estrategia de la nutrición focalizada nos ayuda a recuperar folículos que van en atresia y llevarlos a un tamaño preovulatorio, lo cual va a incrementar la cantidad de estradiol, y eso se va a ver reflejado en los tiempos al inicio al estro, y nos va a ayudar también a tener una mayor cantidad de óvulos que pueden ser fecundados y que pueden incrementar la prolificidad en nuestras ovejas. De manera general, puedo decir que la nutrición focalizada con frutos de leguminosas tropicales durante un periodo de 7 días antes de retirar un progestágeno en la sincronización de estros o en la inducción de estros durante el anestro posparto es una estrategia que puede mejorar las variables reproductivas de la oveja pedigüe. Gracias por su atención.